Establezo comunicación en este momento con Enrique Cárdenas, presidente ejecutivo de la organización Signos Vitales. Enrique, como siempre, agradecido. No, al contrario, muchísimas gracias, mucho gusto. Gracias, muy Enrique. Buenas noches. Hoy presentaron, esta organización Signos Vitales presentó el reporte El Valor de la Verdad. ¿De qué se trata? Bueno, este es un reporte de Signos Vitales, que es esta organización que funciona ya desde hace un año y que pretende dar, con base en datos, en cifras fidedignas, un balance de lo que está ocurriendo en el país. Se nutre de los comentarios del grupo de especialistas que tenemos, están ahí en la lista, gente muy respetada y muy conocedora, y que ellos lo que nos enfocaron en esta ocasión fue decir, bueno, la verdad es un valor humano que refiere a la coincidencia entre una afirmación y la realidad, y en ella se basa la ética pública más elemental. Si no existe dicha coincidencia, la honestidad, la buena fe, la sinceridad y la confianza quedan en entredicho, y por tanto es muy difícil diseñar políticas públicas adecuadas que además puedan ser evaluadas y que haya rendición de cuentas si no tenemos datos fijos, datos fiables, creíbles, y que además reflejen lo que está sucediendo. Entonces, este reporte lo que trata es de contrastar lo que ha pasado en estos 2 años con los dichos por el presidente, y donde se ve que se ha tratado de gobernar desde la comunicación y no desde las políticas públicas digamos, el diseño de políticas públicas que sean efectivamente eficaces para lograr los objetivos. Es lo que ha venido pasando, de eso trata este reporte. En 200 páginas, es un reporte grande, sí. Es un reporte amplio, 200 páginas de este análisis de lo que es el primer tercio de la administración. ¿Qué se encontró? ¿Por qué ese nombre específico del valor de la verdad? Bueno, por lo que se encuentra es que ha habido una enorme cantidad de mentiras, de uso de falsas, digamos, de falsedades, de medias verdades, de datos que no son corroborables, que no son verificables. ¿Mentiras? Y que de plano pues van en contra de lo que estamos viendo, de la realidad. Entonces, eso impide llevar a cabo una buena política pública, porque no coincide, digamos, desde el diagnóstico hasta lo que se tiene que hacer. En el caso de Signos Vitales, nosotros no recomendamos ningún tipo de política pública, simplemente describimos lo que está sucediendo. Y ahí, por ejemplo, la primera sección del reporte habla sobre la concentración del poder en el presidente y, digamos, describimos con información dura, son más de 50 gráficas, 30 y tantos cuadros, pues aspectos como, por ejemplo, el debilitamiento de los órganos constitucionales autónomos, el ataque al Poder Judicial, a los jueces, ahora al INE, el debilitamiento de los órganos constitucionales autónomos con cifras. El hecho de que el presidente en realidad está gobernando a partir de decretos, o a veces estirando las leyes que ya rayan en lo inconstitucional. Bueno, el ejemplo de hoy es otro, ¿verdad? Con la Suprema Corte. Pero, digamos, y que hay un número enorme de controversias constitucionales o de acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia que esperan su resolución y que reflejan justamente esta concentración de poder en el primer mandatario. ¿Qué esperar de este reporte? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde va? Bueno, básicamente Signos Vitales nació debido a la falta de información o a la pérdida de información que sea confiable. Hay algunos casos muy claros, ¿no?, que los conocemos todos. Por ejemplo, el hecho de que, a pesar de que ya se reconoce por parte del propio gobierno de que el número de personas fallecidas por el COVID es mucho mayor del que se dice cada noche, aún así se siguen manejando las cifras más bajas. O bien, por ejemplo, en hechos que se dijeron, bueno, hubo mucha controversia sobre la liquidación de los fideicomisos, se dijo que había corrupción, que se estaría investigando. Nada de eso ha pasado. Y más bien lo que hemos visto es que han cambiado la ley para que haya mucho mayor discrecionalidad en el uso de los recursos, que ya ni siquiera tienen que pasar por el Congreso. Ya pueden pasar directamente al Ejecutivo, y el Ejecutivo eroga cualquier dinero que sobre de cualquier presupuesto. Por eso es que también hay como muchos ahorros.
Al final no son ahorros, se gastan por otro lado, pero ese tipo de cuestiones son las que estamos viendo en una concentración del poder fuerte, incluso en la alianza con las fuerzas militares. Ese es un problema muy grave que también estamos observando en este reporte. Y vamos, este reporte también pretende, y lo pregunto, pretende que llegue a la autoridad, lo vea y tome un derrotero distinto al que tiene ahora. Pues digamos lo que yo creo que ellos saben lo que está pasando, no es que no se sepa que la autoridad no sepa lo que sucede. Lo que buscamos más que nada es echar luz sobre la realidad, sobre lo que está ocurriendo, uniendo cabos, utilizando cifras para que digamos la opinión pública, las personas como tú y como yo, y desde luego las autoridades, pero incluso a nivel internacional, porque lo publicamos en inglés también, sepan qué es lo que está pasando en el país, que eso es parte del problema que estábamos empezando a ver. Por ejemplo, nada más un detalle, en el área ambiental hemos perdido más del 80% de la información que antes se producía, ya no la tenemos, y entonces y eso pasa también en energía, pasa en seguridad, pasa en salud, en fin, estamos un poco a ciegas, y el interés de Signos Vitales es echar luz sobre la situación, llamar la atención sobre esos temas que está el bombardeo, que necesitamos como ponerles orden, y eso es lo que pretende este reporte, así como los demás reportes de Signos Vitales que sacamos cada 3 meses. Información, datos confiables de diferentes fuentes confiables, y también te pediría dónde podemos ver el documento completo. Mira, sí, efectivamente son fuentes oficiales en muchas ocasiones, pero también en otras fuentes de centros de investigación, de universidades, que nos permiten conocer mejor la realidad. Lo podemos ver en la página de Signos Vitales, www.signosvitalesmexico.org.mx. Se puede bajar completito el documento, hay un resumen ejecutivo y, como digo, está en inglés y en español, de modo que sea accesible a un mayor número de personas. Enrique Cárdenas, como siempre, agradecido de que nos regales unos minutos y esta información. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, Francisco. Muchas gracias. Muy buenas noches. El presidente ejecutivo de Signos Vitales y este reporte, El Valor de la Verdad.